Reflexionando en el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cómo orar? Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Hemos reflexionado varias palabras que Jesús nos enseña, ¿verdad? Varias frases. Y las primeras frases, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tienen que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Con alabar a Dios, con glorificarlo a Él, con concentrarnos en Él, ¿verdad? Nuestra oración, hermanos, debe de estar comenzando, ¿verdad? Con nuestro Señor, alabándolo, bendiciendo su nombre. Lo que sigue, hace 8 días empezamos, ¿verdad? Es a orar por nuestras necesidades, ¿verdad? Físicas, el sustento que necesitamos de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él nos sostiene, Él nos cuida, ¿verdad? Él es nuestro sustentador y decíamos hace 8 días, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Eso decíamos, pero hermanos, hoy vamos a meditar en lo siguiente, ¿verdad? El pasaje siguiente dice, y perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya se lo saben, dice el pasaje, y perdónanos nuestras deudas. Déjenme tratar de ponerlo aquí, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas. Hermanos, dentro del Padre Nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos orar diferentes cosas, ¿verdad que sí? Pero una de esas cosas que necesitamos orar, hermanos, orar es, es, es orar el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Y llegamos a esta parte donde el Señor dice, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, el Padre Nuestro nos enseña y Jesús nos recuerda que hay que estar constantemente pidiendo perdón a nuestro Dios, ¿verdad? De hecho, hermanos, el perdón y la confesión son parte importante de nuestra relación con Dios. Estamos aprendiendo a conectar con Él, ¿verdad? Hay que alabarlo, hay que bendecirlo, pero también en medio de nuestra oración, hermanos, hay que decirle que el Señor perdone nuestros pecados, ¿verdad? De que Él nos purifique, que Él nos limpie, que Él nos lave más y más, como decía David, ¿verdad? Lávame más y más de mi pecado, porque acuérdense que el pecado nos separa del Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces Jesús está diciendo que le pidamos a Dios que perdone nuestras deudas. Hemos pecado, ¿verdad? Hemos pecado. A veces pecamos con cosas que queremos hacer intencionalmente, ¿verdad? Pero a veces pecamos sin intención, no nos damos cuenta, o a veces no hacemos algo y estamos pecando, ¿verdad? Como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Jesús sabe, hermanos, que el Señor, que el Señor quiere perdonar nuestro pecado, ¿verdad? Solamente está esperando a que uno vaya en arrepentimiento y le diga, Señor, perdona mis deudas, perdona mis pecados, así como yo también perdono a mis deudores, a los que me ofenden, ¿verdad? Hermanos, el perdón en el cristiano es vital, es importante, es importantísimo, porque nuestra relación con Dios se basa en el perdón, ¿verdad que sí? Entonces, cuando uno no perdona o no pide perdón a Dios y a nuestro prójimo, hermano, nuestra relación con Dios no va a ser real, no va a ser verdadera, no la vamos a sentir, que va creciendo, que va avanzando, que vamos caminando con Él, porque hay algo que impide eso. ¿Y qué es lo que impide? La falta de perdón, ¿verdad que sí? Así que, hermano, dice la palabra, perdona nuestras deudas, así como también, dice Jesús, ¿verdad?
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, eso casi casi, ¿verdad? Es como, yo perdono, así como yo perdono, perdóname, Señor. Así como yo estoy perdonando y soy capaz de perdonar, tú perdóname, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que con la misma medida con la que yo mido, el Señor me va a medir, ¿verdad? Y este pasaje del Padre Nuestro va más o menos por ahí, ¿verdad? Que sí, hermanos, así como yo estoy perdonando, así le estamos diciendo a Dios, perdóname, Señor. Si yo no estoy perdonando, si yo no estoy pidiendo perdón constantemente a mi prójimo, ¿verdad? A las personas, pues, pues todos decimos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pedirle perdón a Dios? ¿Con qué cara? ¿Verdad? A veces decimos, hermanos, es importante que perdonemos y pidamos perdón en nuestras relaciones, aprendamos a eso, porque Dios nos perdonó, ¿verdad? Nuestros pecados y de esa misma manera que nosotros estamos perdonando, de esa misma manera el Señor nos va a perdonar. Así que no neguemos el perdón. Hermanos, es importante porque nuestra relación con Dios, como les digo, se basa en el perdón. Así que los cristianos somos los mayores perdonadores, ¿verdad? Somos los que más piden perdón en este mundo, porque esa es la base de nuestra relación con Dios. Hermanos, vayamos al Señor y le pidamos perdón, ¿verdad? Que Él nos perdone. Y miren, algo importante que quiero comentarles, hermanos, es que el Señor no, ¿cómo decirlo? El Señor no, no dice, ¿verdad? No añade a ese Padre nuestro, perdónanos y te prometemos obediencia, perdónanos y te prometemos tal cosa, ¿verdad? Si tú me perdonas, yo te prometo tal. Vemos que el Hijo de Dios, hermanos, no puede ganarse el perdón, ¿verdad? No puede ganarse el perdón. Más bien, no vemos allí a Jesús añadiendo ese tipo de respuestas, ¿verdad? Más bien solamente es ir a nuestro Padre y decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona este otro pecado, ¿verdad? Y el Señor, dice la palabra, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? ¿Qué más debemos hacer? Nada más, arrepentimiento y creer que nuestro Dios nos perdona. No vemos, ¿verdad? Que hay que, este, orar 10 veces para que el Señor nos perdone, o hay que orar 20 veces para que el Señor nos perdone, ¿verdad? O hay que ir a tal lugar y hacer algo para que Dios nos perdone. Hermanos, a los que estamos en Cristo, Dios nos perdona, ¿verdad? Lo que falta es decirle al Señor perdón y no tenemos que hacer otra cosa, ¿verdad? El Señor espera que haya arrepentimiento y fe en nuestro corazón. Y dice la palabra que después de eso el Señor nos perdona y limpia nuestro pecado. A veces, hermanos, queremos hacer algo para que Dios nos perdone, ¿verdad? Y creemos que hay que hacer una lista, pero en el Padre Nuestro no vemos una lista, ¿verdad? Que no, hermanos, solamente es y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ya, ¿verdad? El Señor toma esa confesión de pecado y nos perdona, ¿verdad? Porque somos sus hijos, no necesitamos añadirle más, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, nosotros le decimos, perdóname y te prometo tal. Pero acuérdense que el perdón de Dios, hermanos, no se basa en lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, lo que sí necesitamos, ¿verdad? En esa oración es arrepentimiento y fe. Y dice la palabra de Dios que entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo
para perdonar nuestros pecados. Sí, hermano, arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, ¿verdad? De ese pecado. El Señor dice la palabra que es fiel, ¿verdad? Él es fiel. Él dijo, yo te voy a perdonar y Él lo va a cumplir, ¿verdad? Para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos aprendiendo a orar, ¿verdad? Acuérdense, parte de la oración es esa, Señor, perdona nuestras deudas, nuestros pecados, confesarlo, el Señor nos perdona, ¿verdad? Y nos limpia de todo mal. Así que, hermanos, si usted no ha hecho ese ejercicio, hágalo, ¿verdad? Hoy, mañana, pasado, a su oración añádale, ¿verdad? Ese perdón de pecados para que el Señor lo perdone y dígale cuál pecado. Así es, hermanos, entonces eh, el Señor nos ha estado enseñando a orar, ¿verdad? Hay que hacerlo y de esa manera pues vamos a tener una relación con Él más cercana, más estrecha y todo va a estar mucho mejor, ¿verdad que sí?